Romanos, capítulo 12. Vamos a leer 2 versículos y luego vamos a orar. Dice, versículo 1: por consiguiente, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero para poder hacer eso, Pablo dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El mundo tiene un molde, una forma de pensar. Uy, ¿qué pasó ahí? Okay. El mundo tiene un molde, una forma de pensar, y Pablo nos está diciendo no se adapten a ese molde. Por supuesto, si yo no conozco el molde, difícilmente voy a poder defenderme de él. El otro texto que quiero leer es 2 Corintios capítulo 10. Segunda carta a los Corintios capítulo 10. Dice el apóstol Pablo en el versículo 4: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Nosotros debemos defendernos y aún atacar todo razonamiento altivo del hombre pecador y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que la clase de hoy nos ayude a hacer eso. No adaptarnos al molde de este mundo y al mismo tiempo estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de estar de nuevo aquí en esta mañana, y te rogamos, oh Señor, que tú seas con nosotros, dándonos la gracia, la capacidad de poder presentar en una forma sencilla, pero al mismo tiempo relevante, lo que queremos presentar en la mañana de hoy. Ayúdanos a entender el mundo en que vivimos. Padre, esto no es un asunto meramente académico. Nosotros queremos ser efectivos al presentar el evangelio al hombre contemporáneo, y al mismo tiempo, Señor, defendernos a nosotros mismos, defender nuestra mente y nuestro proceso de razonamiento. No sea, Señor, que nosotros mismos seamos infectados por las doctrinas de este mundo. Ayúdanos, Señor, danos capacidad, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía Francis Schaeffer, y Francis Schaeffer fue uno de los grandes pensadores cristianos del siglo XX. Él decía que los artistas suelen ser los primeros en captar los cambios culturales de su tiempo. Y por supuesto, Schaeffer no estaba pensando en los cantantes. Cuando pensamos en los artistas o en los actores de cine, él estaba pensando en los pintores, él estaba pensando en los escultores, en los músicos, en los escritores. Él dice, los artistas son los primeros que se dan cuenta de los cambios culturales de su tiempo. De manera, mis hermanos, que el arte puede ser de gran ayuda para diagnosticar y para comprender el mundo en el que vivimos y el mundo al cual nosotros debemos ministrar con el mensaje del evangelio. Por ejemplo, observen con atención este cuadro titulado La muchacha de la perla, del pintor holandés Johannes Vermeer. Este es un cuadro muy famoso y muy hermoso. Y compárenlo con este otro cuadro que honestamente yo no sé cómo llamarle. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿podemos comparar estas dos obras en cuanto a calidad artística? Y lo que es todavía más trascendental, ¿cómo fue que nosotros llegamos de un estilo al otro?
Aunque el cuadro de Vermeer, la muchacha de la perla, data de mediados del siglo XVII, es un buen ejemplo de lo que se consideraba como obra de arte durante el periodo que nosotros conocemos como modernidad. Modernidad. El mundo moderno, en cierto modo, comenzó con el Renacimiento y con la Reforma protestante. Ese estilo realista, como ustedes pueden ver ahí en el cuadro de esa joven, habría de permanecer hasta el siglo XIX con muy pocos cambios. Pero hermanos, algo comenzó a suceder a finales del siglo XIX que habría de tener repercusiones muy profundas en el arte desde entonces. Y ahora yo quiero que ustedes observen estos dos retratos. El primero, pintado por Paul Cézanne en el año 1883. El otro cuadro, pintado por Jean-Auguste Dominique Ingres, 30 años antes, un pintor francés. Que ustedes ven en esos dos cuadros. Recuerden, el primero de Cézanne, el que está a la mano a mi derecha, fue pintado después del otro, 30 años después. ¿Qué ustedes notan en los dos cuadros? La pintura de la derecha, la de Paul Cézanne, no se ve tan clara. De hecho, el cuadro de Cézanne parece tosco, ¿verdad? En comparación con el de Ingres, que se pintó 30 años antes. La pregunta es, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, un factor definitivamente importante fue la invención de la fotografía, unas décadas anteriores. Obviamente, la fotografía es más fiel que la obra del pintor, lo que trajo como consecuencia que algunos artistas desistieran de tratar de imitar la naturaleza en la pintura y de hecho lo vieran como algo obsoleto. Pero por el otro lado, los pintores como Cézanne estaban tratando de expresar en sus pinturas, escuchen esto con atención, los pintores como Cézanne estaban tratando de expresar en sus pinturas la incertidumbre de la percepción humana. En otras palabras, el pintor no está tratando de representar la realidad tal cual es. Eso es lo que hace Ingres. Sino más bien la forma como él la percibe. Más adelante surgen los cubistas como Picasso. Como dice este cuadro, ahora sí que me veo rara. Los cubistas como Picasso nos presentan todavía un cambio más pronunciado en la percepción de la realidad. Buenos hermanos, estos ejemplos nos ayudan a ver el cambio profundo que estaba tomando lugar en el pensamiento del hombre occidental, un cambio que comenzó a finales del siglo XIX, como pudimos ver desde la pintura de Paul Cézanne, pero que tomaría un impulso impresionante a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y es a esta forma de pensar que los filósofos han llamado posmodernidad o posmodernismo. Posmodernidad o posmodernismo. Ahora, es probable que muchas personas hoy día sean incapaces de dar una definición académica del fenómeno que nosotros conocemos como posmodernidad. Pero lo cierto es que los postulados de esta antifilosofía se han estado divulgando ampliamente a través de los medios de comunicación, a través del cine, a través de la música, a través de la literatura, y han impactado profundamente el mundo occidental en una forma extraordinaria. Y nosotros somos parte de ese mundo. Nosotros somos parte de ese mundo. Y de hecho yo le pido al Señor que a medida que avanzamos en esta clase podamos captar algunas de las formas en que la posmodernidad nos ha influenciado aún a nosotros mismos. Hermanos, si queremos ser entendidos en los tiempos, como dice en Segunda de Crónicas, para ministrar al hombre de nuestra generación, debemos conocer cuál es el mensaje que predican estos profetas del error en el día de hoy. Ahora, eso no es una tarea fácil. Por la naturaleza misma del fenómeno ya que llamamos posmodernidad, cualquier intento de definición
va a ser parcial, no podrá englobar todas las corrientes que convergen dentro de este término. El doctor Albert Mohler, que estuvo aquí recientemente en Por su causa, él dice que la posmodernidad es un estado de ánimo más que un movimiento organizado. Sin embargo, y aunque corremos el riesgo, ¿verdad?, de ser demasiado simplistas, de sobresimplificar algo que es complejo, aún así yo creo que nosotros podemos dar una idea bastante aproximada de cómo luce este fenómeno en general, pero sobre todas las cosas, ¿cuál es el reto que la posmodernidad nos plantea como iglesia en el día de hoy? Recuerden lo que decía al principio, hermanos, esto no es algo meramente académico. Es importante que nosotros entendamos el mundo en el que vivimos, porque es a ese mundo al que nosotros les estamos ministrando. Así que veamos en primer lugar el posmodernismo como una reacción al modernismo. Hermanos, ¿qué les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra posmodernidad? ¿Estamos dormidos o tan tímidos? ¿Después de qué? De la modernidad, postmodernidad. Bueno, en palabras bien simples, nosotros podemos decir que el postmodernismo es una reacción contraria a la modernidad que fue establecida sobre la base del pensamiento de la Ilustración del siglo XVIII. Así que tengo que hablar de la Ilustración ahora. El hombre de la Ilustración, el siglo XVIII, tenía una fe inquebrantable, no en Dios, sino en la razón humana, en la ciencia, en el progreso. El hombre de la Ilustración, Voltaire, Diderot, todos los grandes pensadores franceses de esa época, ellos pensaban que ya no necesitábamos la ayuda de Dios. Ya no necesitamos la intervención de ningún ser sobrenatural para establecer un reino de paz en la tierra. El hombre se basta a sí mismo. Uno de los grandes pensadores de la posmodernidad fue Immanuel Kant, un filósofo prusiano, y él decía: atrévete a servirte de la razón. Atrévete a servirte de la razón. No sigas confiando en lo que la iglesia te dice, no sigas confiando en lo que la Biblia dice, no sigas confiando en lo que los sacerdotes o los pastores dicen. Razona. Sírvete de la razón. Entre los rasgos más sobresalientes de la Ilustración podemos mencionar básicamente 4 cosas. En primer lugar, una confianza inquebrantable en el hombre y en su razonamiento autónomo, independiente. Consecuentemente, el rechazo de toda autoridad externa al hombre mismo, incluyendo la tutela de la iglesia y la tutela del Estado. ¿Les suena eso parecido? Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que muchas de las cosas que estamos viviendo hoy no empezaron hoy. El rechazo de toda autoridad. Hoy decimos, los jóvenes de hoy no respetan la autoridad. Eso no comenzó ayer. Eso comenzó hace cientos de años atrás. 3. La realidad fue restringida a la naturaleza observable, de manera que el método científico vino a ser el único medio confiable para alcanzar conocimiento. Lo que no se puede probar en un laboratorio, nosotros no podemos creerlo. Por supuesto, como Dios no puede ser probado en un laboratorio, ni la moral tampoco. Eso es algo que pertenece al ser humano en la privacidad de su corazón. De hecho, todos ustedes probablemente alguna vez han oído y tal vez han usado la expresión a ciencia cierta. Lo han dicho, ¿verdad que sí? ¿Y por qué nosotros decimos a ciencia cierta y no a fe cierta? El trasfondo de esa frase es la Ilustración. Lo que es cierto es lo que prueba la ciencia. A ciencia cierta. 4. La ética y la religión fueron privatizadas. Como estas cosas no pueden ser investigadas científicamente,
no deben ser tratadas como verdades objetivas de aplicación universal. En palabras más simples, lo que es bueno y justo para ti puede que no lo sea para mí. Lo que tú crees con respecto a Dios y con respecto a la vida futura es diferente a lo que yo creo, y tal vez los dos tenemos razón. Cada cual con lo suyo, sin tratar de imponer sus creencias a los demás. Y en quinto lugar, el quinto rasgo sobresaliente de la ilustración es que el hombre de esa época creía en el siglo XIX, 18, 19, que el mundo se hallaba a las puertas de una era dorada, donde muchos de los males serían erradicados y el hombre alcanzaría un progreso cultural, un progreso social, económico, moral, que no tendría comparación en todos los siglos anteriores de la historia humana. El siglo XX iba a ser un siglo fantástico, porque ahora por fin el hombre estaba pensando por sí mismo, sin la dictadura de la iglesia y sin la dictadura de la Biblia. Pero ¿qué sucedió realmente? Llegó el siglo XX y estas esperanzas se vinieron abajo, porque fue uno de los siglos más violentos y más terribles de toda la historia humana. Mis hermanos, ¿cómo comienza el siglo XX? 1914, ¿qué pasó? La Primera Guerra Mundial, millones de personas que murieron durante esa guerra hasta el 1917. Resulta que los avances tecnológicos fueron usados para diseñar armas de guerra que eran más mortíferas que nunca. Año 1929, ¿qué pasó? La Gran Depresión en los Estados Unidos. Luego la llegada del Tercer Reich de Hitler en Alemania, la llegada del fascismo de Mussolini en Italia. Luego viene 1939. ¿Qué pasó en el año 1939? La Segunda Guerra Mundial. Hasta el 1945, el holocausto nazi, la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente. Así podemos seguir a través de todo el siglo XX. ¿Qué produjo eso en la sociedad occidental? Eso produjo una desilusión cada vez mayor en las promesas de progreso de la ilustración. Y es sobre la base de esa desilusión que se construye el posmodernismo. Así que, hermanos, recuerden, ¿qué es lo que significa la palabra postmodernismo? Lo que viene después de la modernidad. ¿Qué fue lo que vino con la modernidad? Una confianza inquebrantable en la razón humana. ¿Qué es lo que postula la posmodernidad? Que no podemos confiar en nada. Porque el hombre ha demostrado claramente ser un desastre. Y el mundo está cada vez peor. Esa es la idea sobre la que se construye la posmodernidad. Así que veamos ahora brevemente algunos rasgos característicos generales de la posmodernidad. Y yo les ruego, hermanos, no se espanten si al principio hay algunos conceptos que no se entienden en el encabezado. Yo lo voy a explicar muy sencillamente. Ahora, antes de avanzar, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no se haya entendido? Yo sé que esto es una clase diferente a la que normalmente damos y por eso quiero estar seguro de que vamos avanzando bien. Ya vimos la diferencia, cómo el arte nos presenta lo que ha pasado en el mundo y cómo fue que llegamos ahí. Los que llegaron tarde, lamentablemente, les va a costar un poco más poder empatar con el tema. Rasgos característicos de la posmodernidad. En primer lugar, el posmodernismo se caracteriza por un rechazo de los metarrelatos. Ya comenzamos con palabra dominguera. Un rechazo de los metarrelatos. De hecho, uno de los grandes pensadores de la posmodernidad es Jean-François Lyotard. Es un pensador francés que murió en el año 1998. Y él escribió un libro titulado La condición posmoderna. Y él dice en este libro, Lyotard,
Simplificando al máximo, se tiene por posmoderna la incredulidad con respecto a los metarrelatos. La incredulidad con respecto a los metarrelatos. Ahora, ¿qué es un metarrelato o una metanarrativa? Simplemente las grandes interpretaciones de la vida, de la historia que han surgido a través de los tiempos. Un metarrelato es una interpretación de la realidad, es una interpretación de la historia que sea válida para todo el mundo. En otras palabras, es una cosmovisión. Eso es un metarrelato, una cosmovisión. Por ejemplo, el cristianismo es un metarrelato. Porque el cristianismo no es una historia de un grupito de personas. Nosotros los cristianos creemos que las cosas que creemos son universales. Así que es un metarrelato, es algo que va más allá, es un relato que cubre el mundo entero, es un relato universal. Nosotros creemos que la moral es absoluta, nosotros creemos que la existencia de Dios es real, nosotros creemos que Él gobierna el universo. El cristianismo es un metarrelato. Ahora, el marxismo también lo es, el capitalismo también lo es. Esos son metarrelatos. El posmodernismo dice no existen metarrelatos. Existen relatos locales. Este grupito cree eso, este grupito cree esto, este grupito cree aquello, pero ninguno puede imponer su metarrelato a los demás. Cada cual tiene derecho a tener su propia versión de las cosas. ¿Se entendió entonces lo que era un rechazo a los metarrelatos? Ok. En segundo lugar, el posmodernismo niega la posibilidad de conocer la realidad en una forma objetiva y racional. El posmodernismo niega la posibilidad de conocer la realidad en una forma objetiva y racional. ¿Recuerdan ese versito español que dice: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira? Eso es exactamente lo que ellos están diciendo aquí. Ellos insisten en que cada cual ve la realidad desde su punto de vista, o del punto de vista de su comunidad o de su cultura. En estos días un joven de la iglesia me estaba comentando que él estaba predicando a un muchacho y él le decía: mira, esto que tú estás haciendo está mal, porque él estaba teniendo relaciones con una mujer casada y él era casado también. Y él decía: bueno, eso es lo que tú piensas, eso es lo que te dice tu cultura, pero no la mía. Por supuesto, yo le decía: mira, la próxima vez que él te diga eso, dile que él es un hipócrita, que él es un deshonesto intelectual, porque no es verdad que él cree eso. Él dice eso para salirse con la suya. Ve a su casa y toma su tocacidí y llévatelo. Y cuando él te pregunta: ¿qué tú estás haciendo? Y tú le dices: o llevándome tu tocacidí porque yo lo necesito. Él te va a decir seguramente: pero tú no debes hacer eso. ¿Y por qué yo no debo hacer eso? Porque eso es mío. Ah, entonces la moral sí es absoluta cuando te afecta a ti. Es una deshonestidad intelectual. El impío no cree eso, pero él quiere vivir como le da la gana. Ahora, el punto sigue siendo que estos pensadores de la posmodernidad dicen: todo es relativo. Todo es relativo. Cada uno se encuentra atrapado, dicen ellos, dentro de sus propias ideas, conceptos, tradiciones, cultura, y todas esas cosas forman una barrera, dicen ellos, que no nos permite ver el mundo tal cual es. O por decirlo de otra forma más sencilla, ellos dicen: todos nosotros somos como un grupo de niños viendo las nubes en el cielo. ¿Qué pasa cuando un grupo de personas ven las nubes? Que alguien dice: wow, mire esa nube, se parece a un castillo. Y otro dice: yo no veo ningún castillo, yo veo un carro. Entonces cada cual ve la nube de una forma diferente. Entonces dice: así es que nosotros vemos la realidad. Cada cual lo ve desde su punto de vista. Por eso es que Nietzsche, que es uno de los grandes filósofos que dio a luz la posmodernidad, Nietzsche decía: las verdades son ilusiones que hace que uno olvide que lo son. No existe la verdad. La verdad es una ilusión que es tan buena que hace que uno olvide que es una ilusión y uno cree que tiene la verdad. Conclusión: todas las interpretaciones de la realidad poseen el mismo valor. Ninguna puede clamar ser superior a otra. Es por eso, mis hermanos, que la única virtud que parece que todavía sigue vigente en el mundo de hoy es la tolerancia. ¿Se han dado cuenta de eso? La insistencia que hay en la tolerancia.
Por supuesto, la tolerancia ha cambiado de significado en los últimos años. Antes, ser tolerante era aceptar el derecho que otra persona tenía de pensar distinto a ti sin perseguirlo por eso. Eso era tolerancia. Ahora, tolerancia es que tú no tienes derecho a pensar que tú tienes la razón. Así que lo que tenemos hoy día es una tolerancia intolerante. Es una tolerancia intolerante. La tercera característica de la posmodernidad, y fíjense que cada cosa va corroborando la anterior, es que rechaza la noción, el concepto de que exista la verdad absoluta, objetiva y universal. No se puede decir que se tiene la verdad, porque la verdad absoluta, la verdad universal no existe. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos, ¿qué es la verdad? La pregunta que hizo Pilato. Y no me respondan qué es Jesús. Sí, sabemos que Jesús es la verdad, pero como concepto, ¿qué es la verdad? René. Exactamente, es aquello que se corresponde con la realidad. Si yo le dijera en esta mañana, wow, qué buen tiempo estamos pasando aquí hoy en Boca Chica, evidentemente yo tengo un problema porque nosotros no estamos en Boca Chica. Esa no es la realidad. Ahora, si yo digo que estamos dando una clase de escuela dominicana en iglesia bíblica del Señor Jesucristo, eso es verdad, porque eso corresponde con la realidad. Ok, yo le voy a añadir algo más a la definición de René. Y vamos a decir que la realidad es todo aquello que la verdad, perdón, es todo aquello que se corresponde con la realidad tal como Dios la ve. Y eso le añade otro elemento. Es lo que se corresponde con la realidad como Dios la ve. Porque Dios es el único que puede ver la verdad en una forma absoluta, objetiva y universal. Así que cuando nosotros pensamos diferente a Dios, somos nosotros los que estamos equivocados. Cuarto, lo que el hombre posmoderno niega precisamente es la posibilidad de elaborar cualquier propuesta, pensamiento, creencia, declaración que nosotros podamos decir eso es verdad. Porque según ellos todo es relativo. Han oído esa frase, ¿verdad? Todo es relativo. Yo siempre les digo a mis estudiantes en Logos, cuando ustedes escuchen a un profesor decirle todo es relativo, ustedes levantan la mano y le preguntan con todo respeto, profesor, ¿eso que usted acaba de decir es relativo o es absoluto? Hermanos, esa frase todo es relativo es una estupidez, porque se destruye a sí misma. O sea, todo es relativo menos el hecho de que todo es relativo. Es como decir, no se puede tener ningún dogma y yo soy dogmático al decir eso. Es una estupidez. En cuarto lugar, vamos a ver si vamos bien, el posmodernismo rechaza el concepto de autoridad y promueve el igualitarianismo. El posmodernismo rechaza el concepto de autoridad y promueve el igualitarianismo. ¿Y qué significa eso? Bueno, ¿de dónde viene la palabra igualitarianismo? ¿A qué suena? A igual. El igualitarianismo, o como algunos le llaman egalitarianismo, es una ideología que afirma que el rol de liderazgo, tanto en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, no debe limitarse únicamente a los hombres. Pero la posmodernidad llega más lejos todavía. El hombre posmoderno ve la autoridad como algo que es opresivo a todos los niveles. No solamente el hombre sobre la mujer, los padres sobre los hijos, los maestros sobre los estudiantes, los gobiernos sobre los ciudadanos. Toda autoridad es opresiva. Y aquí tenemos que mencionar a uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, que fue el francés Michel Foucault, un profesor, filósofo y psicólogo francés. Siguiendo los pasos de Nietzsche, por cierto, murió de SIDA. Foucault era homosexual, murió de SIDA en el año 1984. Foucault decía que el ejercicio del poder es una estructura que empapa
toda la sociedad con múltiples manifestaciones de fuerza. Como yo le decía, el poder gubernamental, el poder político, el hombre sobre la mujer, el adulto sobre el niño, el maestro sobre los estudiantes. Todo eso, dice Foucault, eso es opresivo. Y nosotros debemos desechar y quitarnos de encima todo tipo de autoridad. Aquí cabe mencionar un chiste que en el pensamiento de Foucault no es un chiste. Foucault escribió una obra que fue una de sus obras más importantes en 3 volúmenes titulada La historia de la locura. El chiste es el siguiente. Alguien decía, ¿cuál es la diferencia entre la gente que está en el manicomio y nosotros que estamos fuera? Ellos dicen, la única diferencia es que nosotros somos la mayoría. Si los locos fueran, o los que están en los manicomios fueran la mayoría, nosotros estaremos en el manicomio. ¿Qué es lo que significa eso? Como chiste no es muy bueno, pero como pensamiento filosófico, lo que ellos están diciendo es lo siguiente: cada cual define la locura como más le conviene para llamarle loco al otro. Por lo tanto, ni siquiera podemos categorizar ninguna conducta humana como locura. Simplemente hay personas que son diferentes a nosotros. Ellos son distintos. Dice Albert Mohler, de acuerdo al hombre posmoderno, los que están en autoridad usan el poder para permanecer en el poder. Y hay algo de verdad en eso. Y servir a sus propios intereses. Pero ellos llevan esto mucho más lejos. Ellos dicen, los que están en el poder son los que definen lo que es verdad y lo que no lo es, lo que es locura y lo que es normalidad. Se cuenta la historia de 3 umpires que están en un juego de pelota. Y de repente están discutiendo entre ellos sobre si el lanzamiento del pitcher fue bola o fue strike. Uno de los umpires dice, yo digo las cosas como son. El segundo dice, no, yo digo las cosas como las veo. Y el tercero dice, los lanzamientos ni son bola ni son strike hasta que yo lo decida. Ese es el pensamiento de la posmodernidad. Quinto, el posmodernismo, ya van captando, ¿verdad?, de qué se trata esto de la posmodernidad, y ya se dan cuenta de por qué yo digo que esto es importante en el mundo de hoy. El posmodernismo pone en duda la habilidad que posee el lenguaje de representar la realidad en una forma precisa y objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú estás leyendo un texto, no necesariamente estás leyendo lo que el autor escribió, sino lo que tú quieres interpretar. Ningún texto escrito significa algo fijo. Es lo que cada cual interprete. De hecho, dicen ellos, incluso hasta tú mismo puedes leer un libro cuando tienes 15 años de edad y estabas en un estado de ánimo y lo leíste y lo interpretaste de cierta manera, y lo lees 5 años más tarde con más madurez y en otro estado de ánimo y lo interpretas de otra forma. Así que los textos no tienen un significado fijo. Hermanos, ¿qué problema ustedes le ven a eso con respecto al cristianismo? ¿Con qué ustedes conectan eso? Porque eso es un ataque al cristianismo. Rickson. Porque eso dependería del ánimo en el cual yo me encuentre cuando recibo información. ¿Qué tipo de información? En el caso del cristianismo, de la verdad católica. Hermanos, lo que ellos están diciendo es, olvídate de este libro lo puedes interpretar como quieras. Cada cual le da la interpretación que quiera. Y de hecho, lamentablemente, algunos evangélicos promueven eso. Hay evangélicos que se reúnen en un estudio bíblico y entonces comienzan a preguntarle a cada uno, ¿qué significa este texto para ti? Hermanos, esa pregunta es incorrecta. El punto aquí no es qué significa este texto para ti, es qué significa ese texto, punto. Porque el texto significa lo que significa.
Dios quiso decir lo que Él quiso decir. Y nosotros tenemos que hacer, los predicadores, los maestros de la Biblia y los que leen la Biblia en su casa, tienen que hacer todo el esfuerzo que ellos puedan para tratar de interpretar lo que Dios realmente quiso decir en la Biblia. El posmodernismo dice, eso no es posible. Ahora miren, hermanos, lo que es la deshonestidad intelectual de la que yo le hablaba hace un momento. Si tú crees eso, ¿para qué tú escribes un libro tratando de demostrar eso? ¿Ustedes ven la incoherencia? O sea, yo estoy escribiendo con palabras un libro que quiere demostrar que las palabras no significan nada. Y venden millones. Hay un filósofo francés llamado Jacques Derrida, que murió también hace relativamente poco tiempo, y Jacques Derrida decía eso: las palabras no significan nada. Si yo hubiera hablado con Derrida, le hubiera preguntado, ¿y qué es lo que tú quieres decir con tus palabras? O sea, tú me estás diciendo con tus palabras que las palabras no significan nada, pero tú quieres que yo entienda con tus palabras que realmente las palabras no significan nada. Y déjeme decirle algo, no son gente bruta, son inteligentes, son gente geniales, pero es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, profesando ser sabios se hicieron necios. Mis hermanos, eso es una estupidez dicha por un hombre inteligente, pero es una estupidez. De hecho, hay una anécdota curiosa, me acabo de acordar ahora. Jacques Derrida escribió un artículo como de 20 páginas hablando acerca de su tema. Una persona escribió una respuesta a Derrida combatiendo su idea. Y Derrida escribió otro artículo de 90 páginas diciendo que este individuo lo había malinterpretado. Pero ¿cómo tú puedes acusar a alguien de que te está malinterpretando si tú acabas de decir y quieres probar que las palabras no significan nada? ¿Cómo yo puedo malinterpretar a una persona que cree que sus palabras no significan nada? Y dos, ¿para qué tú sigues hablando? Cállate la boca, ya no digas nada más. Que de hecho fue lo que hizo Cratilo. Cratilo es un filósofo que vivió en la época griega, antes de Platón. Platón escribió un diálogo dedicado a Cratilo. Cratilo, en la época de Platón, siglo IV, V antes de Cristo, él llegó a la misma conclusión de Derrida, que las palabras no significan nada. ¿Y saben lo que hizo? No volvió a hablar nunca más en su vida. Cratilo es famoso por eso, nunca más habló. Entonces yo no sé qué es lo que hacen escribiendo tanto libro. Finalmente, en cuanto a las características generales de la posmodernidad, obviamente, mis hermanos, y esto se cae de la mata, la posmodernidad rechaza los valores morales absolutos. Una persona que cree todo lo que yo acabo de decir, evidentemente va a decir, bueno, tú crees que eso es malo, yo no creo que eso sea malo. Eso es asigún, como dicen, ¿verdad?, la gente del campo, aquí. Si no podemos llegar a conocer la realidad tal cual es, si la verdad es relativa, si eliminamos todo concepto de autoridad, es imposible establecer valores morales absolutos y universales. Michel Foucault, a quien citamos hace un momento, él decía que toda moralidad sexual no es otra cosa que un abuso de poder. Y por eso él llamaba a sus estudiantes a practicar lo que él denominaba una perversidad polimorfa. ¿Y qué significa eso? Una perversidad que tiene muchas facetas y muchas variables. ¿No es eso lo que estamos viviendo en el día de hoy? Ya no hay moral. El hombre posmoderno no se pregunta si algo está bien, él se pregunta si se siente bien. ¿Tú te sientes bien con eso? No hay problema. He ahí, mis hermanos, en una forma muy resumida, algunas de las características de este fenómeno cultural que, como yo decía, ha impactado profundamente la sociedad occidental en los últimos 50 años. Y ya veo que el tiempo se me fue. Déjenme muy brevemente decir lo siguiente, y voy a tener que resumir demasiado ahora. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos impactar
al hombre posmoderno con el evangelio. Algunas iglesias dicen, bueno, el hombre ha cambiado tanto que ahora nosotros tenemos que replantear la iglesia. Tenemos que replantear la iglesia. Como el hombre posmoderno rechaza la autoridad, como el hombre posmoderno rechaza las verdades absolutas, vamos a cambiar la iglesia. En vez de poner a un predicador en el púlpito, vamos a poner un videoclip. O vamos a hacer un diálogo con la gente, vamos a olvidarnos de la predicación y vamos a que cada cual exprese lo que piensa. No tengamos una confesión de fe para que no seamos demasiado exclusivos. Y tengamos un culto que sea lo más emotivo posible, donde haya las menos verdades posibles en las cuales pensar, porque el hombre posmoderno vive de lo que siente, no de lo que piensa. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo muchas iglesias han estado abrazando esto sin darse cuenta? Vamos a dejar de predicar la palabra en la forma tradicional en que siempre se ha hecho. Vamos a hacer un culto que atraiga a las personas, que se sientan bien en medio nuestro, que puedan experimentar emociones que los acerquen a Dios. ¿Qué podemos decir a esto? Simple y llanamente, mis hermanos, que cuando Dios diseñó la iglesia y cuando Dios reveló en su palabra lo que era el cristianismo, ya Dios sabía que iba a llegar la época de la posmodernidad. Y la palabra de Dios sigue siendo objetiva, la palabra de Dios sigue siendo absoluta, y nosotros tenemos que seguir haciendo exactamente las cosas como Dios dice que debemos hacerla, porque no importa cuánto cambie la cultura, el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Entonces, hermanos, no le tengamos miedo a los cambios culturales, porque el hombre posmoderno está confundido. El hombre posmoderno necesita esperanza. El hombre posmoderno necesita una base sobre la cual se pueda apoyar, y esa base solo la tenemos nosotros los cristianos. Nosotros tenemos la verdad verdadera, como decía Francis Schaeffer, la verdad verdadera de Dios revelada en su palabra. Así que, mi hermano, sigue predicando el evangelio y sigue invitando a las personas a que vengan a la iglesia a estar en este culto tradicional, que Dios va a seguir usando su palabra para traer a los pecadores de la muerte a la vida. La predicación del evangelio nunca ha sido popular y nunca lo será, no importa la época en la que nos encontremos, pero el evangelio seguirá siendo poder de Dios para salvación hasta que Cristo vuelva.